Hola, ¿cómo están? Antes de iniciar este episodio de Gym Brats, claro que sí, dejamos unos pequeños anuncios para todas las personas que nos están viendo y escuchando en Spotify también y en YouTube. Primero que nada, agradecer a nuestro patrocinador Essentials por el apoyo que le da al podcast. Dejamos el link aquí en la descripción para aquellos interesados en quieran comprar productos de Essentials. Tenemos códigos FER10, Álvarez 10, Ángel 10, el que deseen utilizar. Ahí van a estar los tres en la descripción. También por otro lado, en el caso de Fer, los primeros días del mes se abre el blog de Hell Builders, igual lo tienen ahí en la descripción para que vayan, le den link a aquellos interesados en esta parte más educativa, en ver cómo Fer lleva las cosas y cómo él lo ofrece para otros coaches. Es una gran herramienta, entonces pues ahí lo dejamos en la descripción. La parte de links para más en español y Muscle Mind, en donde aquí el buen Dani Álvarez es partícipe. Entonces dejamos ahí el link tanto a más, revisión en español y Muscle Mind Academy. También en Muscle Mind. Por ahí ya nos dieron códigos tanto a Fer y a mí, entonces dejamos el código Ángel 15 y Equiwa 15 también para aquellos interesados en la parte de educación, pues puedan ahí darse una vuelta en Musulmind. La verdad es una plataforma muy chingona. La ocupo de manera recurrente para estudiar respecto a temas y demás y estar en esta parte de educación continua. Un completo lujo todos los ponentes que están por ahí. También, pues la parte de asesorías, ¿no? Que tenemos los tres, ya saben, pueden mandar un mensaje si estamos disponibles y contamos con disponibilidad. Claro que podemos apoyarlos en la parte de nutrición, la parte de entrenamiento. Por ahorita, Dani, no sé si tengas algún otro anuncio, güey, quieras dejar aquí, Fer igual, algún otro que se me esté pasando por ahí. Yo creo que No, por son el momento todos, de al momento. menos por... Sí. Listo, pues entonces, con eso, ya una vez mencionado, comencemos el episodio número 86 de Gym Rats. Carnales, cada vez más cerca del 90. Qué pinche locura. Seguimos aquí grabando con todo. Y pues bueno, como siempre, como cada episodio, tenemos por este lado al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo estás? Cada vez más difícil los episodios porque creo que lo hemos notado desde que Sí, sí, comenzamos. sí. Cada quien tiene sus ocupaciones, estas van creciendo y es justo de lo que vamos a estar hablando e hilando el día de hoy. Pero bien, muy bien, afortunadamente. Creo que luego hay esas temporaditas como que te detienes un segundo y dices, ¿a poco sí me dedico a esto? ¿Sabes? De hablar de nutrición, entrenamiento, la madre es como, órale, qué loco. Pero Algo. bien. Qué chingón, Dani. Y por otro lado, Fer Equiwa, qué pedo, hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Pues nada, creo que pues todo sigue igual al episodio anterior y por eso decidimos hacer este mismo, ¿no? Porque el anterior fue hablar solamente del centro y demás, pero pues no entramos en qué hacemos hoy en día y cómo lo gestionamos, pues para seguir tratar de hacer todo y a la vez no fallar en nada, ni siquiera pues en uno mismo, ¿no? En los progresos que tú buscas, que Dani busca, que tú Ángel también. Entonces, pues al final es ir complementando Gymrats con las ocupaciones del día a día y que Gymrats no nada más es grabar, sino que hay algo que hacemos en el día a día que tiene cosas en común. Sí, sí. Y justamente por eso yo creo que podemos grabar y seguir grabando Gymbrats, porque al final de cuentas, ya se los comentaba en algún punto, ¿no? Yo creo que cuando inició el episodio 0, era un momento muy peculiar en el mundo, en donde pues esa era pandemia, estaba iniciando, todos estaban en casa, entonces igual el tener, por decirlo así, esa parte de disponibilidad, sobre todo en esta parte, pues que era, ya se había bastante popularizado las clases en línea y lo demás, pues yo creo que la ocasión se prestó mucho para pues poder grabar y poder grabar de forma más recurrente, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que el estar aquí, y ya lo mencionaba ahí Dani, se vuelve un completo reto también, pero al mismo tiempo igual es interesante porque ahora la vida pues de cada uno de nosotros pues sigue avanzando, se vuelve más complejo establecer horarios y lo demás. Sin embargo, yo creo que los tres sabemos que cada quien en su lado está buscando, ¿no? Eso que por decirlo así tenemos dentro de los Gym Rats, ¿no? O sea, vemos cómo gestionamos la vida, cómo la manejamos para intentar cubrir gran parte de lo que mencionamos en el podcast, de llevarlo tal cual a la práctica, y ahí es donde empiezan a surgir pues cosas muy interesantes, cosas que lo comentamos cuando hablamos de esta parte del papel de práctica basada en evidencia, ¿no? Ok, sí está la parte educativa, la parte de estar continuamente formándote en los temas, saber qué está saliendo, cuál sería una mejor intervención para distintas poblaciones,
Pero pues ya la práctica, y yo creo que ahorita igual Fer lo complementa muy cabrón con el centro, pues ya es donde empiezas como que a sacarle un poquito más de néctar, por decirle así, a todo tipo de situaciones, intervenciones, el igual estar el día a día yo y Dani con los pacientes en línea, lo demás, o sea, todo eso igual yo creo que es muy, muy relevante y enriquece el podcast de gran manera, ¿no? Y pues bueno, igual ya ahí introduciendo un poquito respecto al tema que vamos a platicar el día de hoy, pues, cómo navegar el caos. Cómo seguir siendo Jim Rat en la vida en general. Ya alguna vez lo, lo decía, pues bueno, creo que son muy contados los seres humanos en el planeta Tierra que pueden vivir únicamente de entrenar y comer y dormir, ¿no? Y tener una vida bastante bien y rendir en todo. Entonces, nada más con eso, con esos pequeños aspectos, las hay, claro, pero pues son muy pocas. La gran mayoría de nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ver qué estamos haciendo en la parte, por ejemplo, académica, que es mi caso también, y seguir entrenando, ver qué va a pasar con tu vida en general, ver la cuestión, por ejemplo, ahorita Fer con la parte de empresas, Dan y yo la parte, pues igual de estar con los clientes, o sea, toda esa situación, vaya, toda la vida, pues ahí es donde empieza a verse interesante la, ok, ahora cómo moldeamos la parte de ese comportamiento, por así decirlo, Gym Rat, en nuestro día a día. Y yo creo que, no sé ustedes, pero creo que vamos a sacarle mucho jugo desde la experiencia propia, ¿no? O sea, desde la experiencia propia, porque creo que igual el cómo lo hemos vivido enriquece en cierta manera en cómo podemos, por decirlo así, ayudar de mejor manera a las personas que nos contratan, ¿no? Que nos consultan, ¿no? Que nos dicen cómo llevar la parte de su nutrición, de su entrenamiento, porque pues igual, o sea, lidiar con eso día a día se vuelve, pues se vuelve enriquecedor y se vuelve igual interesante. Lo empezamos a ver de distintas perspectivas. Pero bueno, Dani, Fer, quien guste iniciar, güey, adelante. Pues si quieren me aviento así como que una entrada que se me vino. Primero, pues, poner sobre la mesa qué entendemos nosotros y cada uno de manera personal como caos, ¿no? Porque eso creo que cambia el panorama de cómo vamos a afrontar las cosas, el trabajo, el seguir actualizándote, porque creo que algo que tenemos en común es que, bueno, a mí en lo personal me pasa, cuando pasa cierto caos, dígase que se empiezan a venir más ocupaciones en el día a día que no te permiten seguir orgánicamente actualizándote, o sea, la pasión interna de actualizarte, de entrenar, de tener ese modo gym rat todo el día y tienes que ir a esas ocupaciones porque las tienes que hacer. Creo que es ahí cuando yo catalogo como algo más de caos en el día a día. Cuando ya mis pasiones personales se empiezan a tener que irse a un lado y a pesar de eso no las quiero dejar ir a un lado y las mantengo, que es lo que en lo personal experimento, nunca dejo de lado una sola cosa. Por ejemplo, hoy en día el centro pues ya demanda el 80% del tiempo, las asesorías un 20%, pero tampoco quiero descuidar la atención, ni los feedbacks, ni mucho menos. Entonces, si te están quitando un 80% del tiempo, es organizarte ese caos, ¿no? De no tratar de quitar esa pasión y luego el blog, pues seguir actualizando ese mismo. Y aparte, pues cumplir con tu entrenamiento, con la gestión de clientes y no descuidar a tus amigos y no descuidar a tu familia. Entonces, creo que eso para mí es caos. No sé tú, Dani, cómo lo interpretas en tu vida personal, pero para mí es eso. Cuando una pasión empieza a tener que esconderse un poco para atender a otras ocupaciones. Sí, yo lo veo como desorden entre sí caos y entre entropía. Que entropía es un término de fisiología que, ay, güey, si no mal recuerdo, mide o es la magnitud del desorden de partículas, algo así. Si alguien tiene la definición correcta, una disculpa si no fue esa. Pero sí, en tema de nuestras vidas, por ejemplo, y pues yo solamente puedo hablar de la mía por experiencia. Sí, el trabajo de consultas y demás, pero bueno, ya es, esa misma implica estructurar tus horarios si das consultas, por ejemplo, presenciales o online. Ok, esa es la primera, agendar, ¿no? Ya después realizar las consultas, el tiempo invertido, después el tiempo invertido en la realización de planes y obviamente el tiempo invertido en la resolución de dudas. Entonces, esa misma se puede ir desprendiendo. En mi caso en particular, el tema de clases, pues bueno, también es agendar, por ejemplo, fechas de ponencias aparte, de clases aparte, más las que suelen ser así como recurrentes, por ejemplo, en algún diplomado, una certificación, preparar dichas clases, impartir dichas clases, en algunas calificar, subir calificaciones, estar al pendiente de alguna duda, etcétera. Eh,
Más aparte, todas las labores como que adicionales, por ejemplo, en mi caso lo de Muscle Mind, ir buscando temas, preparando temas, más otras cosas que si bien no aportan monetariamente, sí aportan en tema de, pienso yo, construcción de algo que eventualmente sí va a retribuir, que a lo que me refiero es redes sociales. En mi caso, lo de compartir artículos, pues bueno, de ahí no, obviamente no recibo ningún dinero, pero para mí es importante hacerlo porque como ya en algún momento lo comentamos, me ayuda a estudiar. Pero últimamente eso implica organizarse, estructurar todo eso, más aparte del entrenamiento que uno realiza con los objetivos en particular. Y eso es solamente el lado laboral. Digo, obviamente está la parte familiar, la parte de amigos, la parte de comunidad, la parte espiritual, la parte, si también la contabilizamos, por ejemplo, artística, labores, por ejemplo, menos rimbombantes como labores de la casa, de que, oye, hay una situación de aquí, hay que arreglarla, hay una situación, no sé, de el auto, hay que arreglarlo. Este tipo de cosas que digo, es parte de la experiencia contemporánea del ser humano. Pero a lo que voy con todo eso es que eso a veces se puede juntar y a veces algo puede estar así como que enorme y le quita espacio a todo lo demás. Y algo que personalmente he aprendido a lo largo de estos años ya en Gym Rats, es que independientemente de todo eso, pues cada uno de los tres tiene objetivos de que ahorita, no sé, fase, por ejemplo, Fer que está en bulking, Ángel, no sé exactamente, ¿estás en alguna Sí, fase particular? en volumen también. Ujú. Volumen, ok. Eso pues implica utilización de recursos de todo tipo, recursos comida, literalmente, recursos intelectuales, recursos de tiempo para ir a entrenar, etcétera. Entonces, vaya, no es sencillo y sobre todo en contextos en donde ya fisiológicamente se empieza a demandar un poco. Entonces, para mí el caos es cuando todo eso empieza a demandar demasiado, a lo mejor como que te empieza a rebasar un poco en ciertas temporadas y es como, ¿qué hago, no? De plano abandono o algo y no, se trata más bien de aprender a ser flexibles, pero ese rollo es bien complicado de inicio cuando uno es gym rat novato, porque el gym rat promedio que va comenzando es como que gym acá, todo lo demás acá. Pero pues no, Así güey, es. eso no, dale un año, 2 años y en algún momento eso tiene que cambiar. Sí. No porque quieras, sino porque la vida te va a obligar, güey. Básicamente eso es algo lo que tenía en mente cuando Ujú, les comenté lo de cómo navegar el caos ujú. y cómo particularmente cada uno de nosotros lo hace, dependiendo de la fase, porque no es lo mismo hablar de un bulking que de buscar perder grasa, etcétera. Entonces, ver como que qué estrategias les han funcionado, todo ese rollo, que a lo mejor le puede aportar a las personas que nos escuchen. Lo interesante aquí, güey, que yo me fijo es que hablas que aunque pareciera haber un grande caos, hablando ya de modo Gymrat, siempre está una fase ahí. Ujú. Y mucha gente confunde eso y piensa que tiene mucho caos, pero a la vez no tiene una fase, y dígase volumen, dígase definición, no tiene un rumbo, no tiene un camino. Y el caos parece ser más grande. Entonces es lo que me he topado hablando con clientes en consulta presencial, que priorizan mucho el gimnasio como tal, la actividad de ir a entrenar, de sus clientes, de la gestión de asesorías, pero ellos como tal no tienen su gestión. Ujú. Entonces dejan todo, se descuidan ellos, pero creo que entre los tres podremos tener un desmadre, pero nunca dejamos de estar en una fase. Y creo que eso ya es, a mí, bueno, me da mucha tranquilidad porque me sentiría bien mal si dijera, ¿en qué estás? Pues no sé, ahorita estoy organizando acá todo este desmadre, no me gustaría ser así. Entonces, pues la fase sigue, ¿no? Y sé cuánto va a durar y sé que tengo que comer, pero ya de ahí en fuera, pues no le veo una gran limitante a seguir ingiriendo calorías y entrenando, porque entrenar sí lo pongo como prioridad en el espacio que tenemos. Si es prioridad, no lo dejo para cuando vaya saliendo. Sí, exacto, eso lo veo mucho en consultas, por ejemplo, o en preguntas que me llegan a hacer así como, llamémoslo un poco random en redes. No hay un rumbo fijo, es como que de entrada no se lleva ningún control, vaya, ni siquiera un pesaje semanal, mensual, lo que sea, para ti, para la persona que pregunta o formula. Entonces, no hay un mínimo control de variables, pero ya se está pensando en otras más complejas. Por ejemplo, no sé, es que quiero verme más así o quisiera algo así,
pero no hay ningún tipo de control. Entonces eso ya por sí mismo se vuelve caótico y de entrada es algo que quita demasiados recursos a otros aspectos de la vida cuando ni siquiera existe un orden ahí. Porque sí puede ser prioridad el gimnasio, pero eso no significa que va a ser la cosa más complicada del mundo. Porque es curioso y es algo que he notado en mi propio proceso de pérdida de grasa. Entre más simple lo entiendo y lo aplico, de verdad es muy fácil. Es como, no sé por qué sufrí tantos años si era simplemente concentrarte en estas variables, Ujú. gestionarlas así de sencillo, porque tampoco tienes que reunir pinche bitácora enorme de datos, tampoco. Y con eso es suficiente y eso ya te quita un montón de espacio para que lo puedas utilizar en otros aspectos de tu vida. Algo ahí que se me vino a la mente, que igual quería agregar, es esos momentos o fases, por decirlo así, en donde tu prioridad, poniendo el ejemplo de entrenar, ¿no? Al inicio, le das mucha prioridad a entrenar y a medida que pasa el tiempo, muy probablemente esa prioridad baja. Sin embargo, algo que igual pensé fue la parte de darte cuenta de cómo utilizar ese tiempo de forma más eficiente y cómo transformas esas horas o tiempo invertido a posterior, sin embargo, al mismo tiempo cubriendo en gran medida lo que en ese momento, pues era entrenar, ¿no? Y haciendo referencia específicamente a la pasión. Yo creo que igual Caos entra mucho en el momento en el cual tu pasión, por decirlo así, la robotizas en cierta manera. O sea, no desde un punto de vista por decirlo así, que ya no le tienes ese amor lo demás, simple y sencillamente entiendes que en ese momento hay cosas que sí, probablemente te gustaría disfrutar más hacerlas, pero vale la pena eficientizar el tiempo y quitar un poco de ese disfrute para que a posterior, justamente no quitarlo de siempre, pero a posterior poder dedicarle un poquito más de tiempo. Ahorita me hizo mucho ruido, por ejemplo, con la parte de los podcasts, o sea, porque pues, ustedes saben, ¿no? O sea, yo saco cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles. Al inicio, pues era una madriza porque yo no sabía cómo editar nada, 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 nada. Entonces dije, pues a ver, vamos a aprender lo demás. Ya hoy en día, eficienticé ese proceso para decir, ¿sabes qué? Yo lo hago todo en mediodía el sábado, que son los que tengo tiempo, y listo, güey. O sea, no le dedico más tiempo a eso y de esa manera ya tengo, por decirlo así, más libre mi semana. Pero obviamente para llegar a ese punto de eficiencia respecto al tiempo, pues tardas, pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, aparte del podcast, digo, no es como algo que al final pues tenga muchos números ni lo demás, el podcast que yo tengo, las conversaciones, pero lo disfruto un chingo. O sea, no sé, no es algo que me gustaría dejar de hacer. Simple y sencillamente me gusta Sí. sentar, güey, llegar, platicar, aventarme una hora y algo y listo. O sea, no es algo a lo cual yo diga, no, pues es que yo hago el podcast específicamente para que me retribuya esto, no sé, monetariamente hablando o en números respecto a ello. Realmente no, realmente no podría definir muy bien el pago del podcast en sí. O sea, no es algo como ni monetario ni que pueda cuantificar, simplemente como que es una sensación de bienestar. Y pasa lo mismo con Jim Prats. O sea, Jim Prats para mí igual es como venir, platicar un poquito respecto a temas, darles otra perspectiva y como que ese desahogo igual. Pues está bien, o sea, a mí me gusta mucho, por eso es que yo creo que a medida que pasa el tiempo, pues te das cuenta de cuánto tiempo puedes invertir a distintas cosas y hoy a lo mejor digo que ya las personas que nos escucharán y que muy probablemente siguen Gym Rats de manera más continua, pues ya se dieron cuenta obviamente que ya tal vez no es la misma recurrencia que traíamos en el 2021 a lo mejor, ¿no? En donde, o 22 si no mal recuerdo, donde pues sí tratamos de salir semana con semana y semana con semana. Sin embargo, pues cuando nos volvemos a reunir y a platicar, pues yo creo que, o no sé cómo lo vean ustedes, güey, pero para mí lo disfruto un chingo, o sea, porque es como, de, ok, va, Gym Rats de nuevo, y pues ahorita a ver cuándo volvemos a platicar, ya lo dejamos a lo mejor cada 2 semanas, depende de nuestro tiempo, pero el disfrutar igual esos momentos, pues yo creo que es parte de la vida y no lo dejamos como no, pues ya no tengo tiempo, pues ya lo dejo, ¿no? O sea, simple y sencillamente bajamos un poquito la recurrencia, no pasa nada, pero si esa es tu pasión y poniéndolo ya en el ejemplo puntual de un gym rat, ¿no? La parte de entrenar y de alimentación, sabes que ahí está, haciendo referencia a lo que decías, Fer, la fase ahí va a estar. Tal vez, oye, si tu vida está muy ajetreada, muy atareada, pues probablemente no sea el mejor momento para hacer una prep, ¿no? O sea, va a ser muy complejo, o sea, no sería lo mejor. Sin embargo, no por eso sueltas todo y ya es como, pues estoy en prep o no soy culturista. Y pues no, o sea, tratas, por decirlo así, te adhieres a la fase que mejor venga en tu vida en ese momento, ¿no? Y de esa manera, pues sigues cubriendo con ese requerimiento, por decirlo así, de gym rat y lo disfrutas al mismo tiempo. Por ejemplo, Dani, ¿cómo?
no sé si tengas ciertas mañas ahorita, güey, que por cierto está quedando bien rayado el pinche Dani, ya lo vi, Sí, güey. con 8 pack hasta en el ombligo. Sí, güey, tengo ahí un A huevo. pinche Tiene, herniado. sí, tiene ciertas mañas, güey, para afrontar el día a día, te lo comento porque pues yo las tenía, ¿no? En definición, vas agarrando cierta hora de entrenamiento por X motivo que uno le pone, no sé, quiero trabajar primero y después entrenar, o quiero estudiar primero y después entrenar. ¿Tienes alguna gestión así del día a día? ¿O qué onda incluso con la gestión de comidas? O sea, mañas, güey, que estés haciendo en el día a día. Sí, tengo un chingo y haciendo referencia a lo que comentaba Ángel ahorita. De hecho, ustedes dos los tengo muy presentes, curiosamente, durante este proceso, por todo lo que hemos platicado en episodios de pérdida de grasa, de todos esos rollos, porque los aplico un montón. Por ejemplo, hay muchas estrategias que utilizo de organización. Lo primero del día es levantarme, lo primero es contestar mensajes que tenga pendientes, después planes pendientes, buscar algún artículo y hacerlo de las historias. Me voy a entrenar, pum, termino de entrenar y ya después en la tarde es lo de consultas, todo ese rollo y ya en la nochecita otra vez volver a contestar mensajes, pero bueno, es como que la estructura usual. En los fines de semana. Entonces, el artículo siempre es antes de entrenar. Sí, exacto, es antes. Busco alguno que a mí me parezca interesante o que lo vi el día anterior de, mira, no sabía eso. Venga, ahí está. A Y lo veces subes después de entrenar. durante el entrenamiento, porque ahí aplico, pues ya me grabo Ah, todo ok. el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, mientras descanso entre series, porque suelo descansar bastante porque hago el tipo de entrenamiento, power building, ese tipo de cosas. Me da tiempo y he notado que no repercute en mi rendimiento, entonces va, lo hago, no hay ningún problema. Ahí mismo lo hago. Entonces ya cubrí eso y listo. Y eso lo hago porque me interesa, porque también me ayuda a, como les decía, estudiar. Y ya estoy como que matando varios pájaros de un tiro. Estoy estudiando, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy grabándome, entrenando, estoy viéndome cómo entreno y comparto aparte, digamos que eso me conecta con el valor de comunidad, que yo sé, es una comunidad digital en donde hay mucha gente que, pues a lo mejor pueden ser perfiles, pues no del todo afines a lo, no sé, no sabe uno quién lo ve. Y no me refiero a la gente que sí los conozco, sí los ubico, sino más bien me refiero a que uno no sabe. A lo mejor hay gente que te sigue y te ve y le molestas, pero todos te siguen. Entonces lo hago más bien por esa parte, lo de las historias. Y en tema de nutrición, ahí sí tengo ya varias mañas. La primera no tiene que ver tanto con nutrición, sino más bien con cómo, cómo abordo mis propios pensamientos y sensaciones. Porque pues sí, ya van como 6 meses, 7 meses casi de todo el proceso. Sí, sí siento hambre, por supuesto que sí, a veces más, a veces menos, pero en general hay hambre. En tema de comidas, lo primero que consumo es café. No me espero 30 minutos ni 60 minutos, no hay evidencia de tal cosa, yo me lo chingo en cuanto me levanto. Bueno, Pero, ¿cuándo yo empezó a ser el hambre más notable, güey? O sea, ya que dijiste, ya hay hambre. pienso que ya llevo un par de, no sé, quizás 2 meses, ponle, porque ese tema ha sido curioso. Algo que he hecho es el café, luego un cereal con leche, suele ser el Fruity Pebbles, no sé si lo ubican, es como de No. frutas con viscos, ese Sí, güey. sí. Preentreno al gimnasio y ya después del gimnasio solamente un shake de proteína con el aislado de Essentials, le meto espinacas, omegas, DHA y ashwagandha y de ahí hasta en la noche, güey. O sea, Literalmente carbos no metes post-entreno. solo lo de la leche, güey, que lo hago con leche, con Ok. Lala 100 Ujú. y quizás un poco de fibra de espinacas y listo, pero los carbohidratos pues serían el cereal antes de entrenar. Y ya de ahí hasta en la noche, entonces literalmente solo tengo dos comidas sólidas, uno en la mañana y otro hasta en la noche. Y eso lo hago y es curioso porque me ayuda a no estar pensando en comida, a Sí, güey. sentir que sí, sí tengo hambre, pero ¿cuál es el pedo? Porque yo sé que voy a comer en la noche. Ujú. No hay ningún problema. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te espantas? Y eso es algo que he aprendido aquí del podcast, de cómo aplicarlo, ¿sabes? De que, oye, literalmente tienes hambre porque estás en un proceso y de eso de alguna manera te confirma que estás en un déficit a la par de la tasa de pérdida que la mido semanalmente, a la par de cómo luzco, todo ese rollo. Y oye, también.
hay hambre. Eso significa que, y estás perdiendo peso, significa que tu rendimiento va a decaer. Antes, en mis épocas de gym rat novato, hubiera dicho, no, pues sí, ¿no? Pero no lo medía, no lo cuantificaba, no llevaba un seguimiento, pero yo estaba convencido de que sí, porque pues el déficit, ¿no? Y curiosamente, mis marcas o han incrementado en general o se han mantenido. Y no hay ningún secreto. No estoy haciendo nada en particularmente novedoso, simplemente con lo que platicamos alguna vez, Ángel, estoy haciendo top sets, backups, pero yo los hago de singles, doubles o triples, dependiendo del ejercicio y todo el trabajo de hipertrofia. Y Entonces, clusters. clusters ya no, porque sí noté que me quitaban muchos recursos de tiempo, de energía. No, ya no los estoy haciendo. Pero sí los llegué a aplicar justamente durante todo el proceso. Pero la mayor diferencia ha sido psicológica y mental. De, oye, vas a comer, no te preocupes, no hay ningún asunto. Imagínate que tuvieras esa hambre, pero no sabes cuándo vas a comer. O imagínate que tienes esa hambre, vas a tu cuenta de banco, a tu cartera y ceros o 3 pesos. Afortunadamente no es el contexto. Si yo quisiera probar algún alimento, tengo la muy grande fortuna de poder hacerlo. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué, sabes? Y también algo que aprendí mucho del podcast es, este no es ningún proceso heroico, ¿sabes? Oh, No eres ningún héroe, güey, porque vas al gimnasio, güey, te ves rayado, güey, la disciplina. Sí, está muy padre, güey, sí, es bueno que lo hagas, sí, te ayuda a crecer como persona, pero pues puedes seguir siendo un culero, güey, ya sea que estés bien definido, ¿no, güey? Puedes seguir siendo pinche persona bien ojete, güey, aunque estés bien mamadísimo. Eh, Pues eso no te diferencia en nada, güey. Ese abordaje, y ya rápidamente para darles a ustedes la palabra, nutricionalmente también algunas mañas, por ejemplo, sopas, güey, de udon, de algún fideo, de lentejas con un chingo de verduras, güey, un pinche platote, frutas, un montón, pero con mucha agua y pocas calorías, no sé, tipo sandía, fresas, cosas de ese tipo. Y cosas que me sepan muy ricas, pero eso a la par me hace sentir lleno. Y también meto, por ejemplo, chocolate casi antes de dormir porque pues, lo disfruto un montón, porque me cae bien. y por ejemplo, tu última comida es la más pesada, güey. O sea, Sí, lo que es la en comida cena. composición, densidad. Sí, de todo es la más pesada. Por ejemplo, sería, ponle una sopa de fideos, udones, estos como gruesecitos japoneses, creo, con un montón de vegetales, con algún condimento, le pongo panela, tofu y queda un pinche platote. Y ya después de eso viene como el segundo tiempo y puede variar, a veces pueden ser huevos con algo, puede ser carne con algo, pero eso es muy raro. A veces quesadillas, bastantes, como 6 7, luego las frutas y luego el chocolate. Entonces sí se me hace un pinche comidón y eso es intencional porque digo, pues, sí quedó bien lleno, güey. Es así como que neta estoy lleno, güey, a pesar de que ya estoy más ligero, la madre. Güey, Y no me irse a dormir sin hambre es lo mejor que alguien puede hacer en definición. lleno, Y güey. están bien. Güey, yo prefería, o sea, bueno, ya ves que se ha visto en estudios cómo el hambre per se puede afectar el rendimiento, ujú. pero creo que irte a dormir con hambre te afecta más el descanso y eso afecta más al rendimiento que ir a la sensación de algo de hambre a entrenar. O sea, no va a ser un efecto tan fisiológico a nivel de sistemas como lo sería irte con algo de hambre a entrenar, no hay tanto pedo, o al menos yo no lo le veo mucho problema. Y hay que entender por hambre, güey. Hay gente que se quiere sentir en un 10 de saciedad para saber que va a entrenar bien, pero es un hambre de un 5 un 6 donde estás pues satisfecho y ya, de que puede que a mitad de entreno algo de vacío sientas, pero tampoco te vas a morir, pero no descuidar la cena, güey, o el precama. Por eso yo mezclaba el yogur y la proteína essential, se hacía una madre así, con fruta, güey, y chocolate también. Es que cae bien chido porque entre que la fruta, el chocolate y que ya vas lleno, güey. Sé que durante el día voy a tener hambre, pero de nuevo, no importa, güey. No, no es ningún problema, no es ninguna emergencia, es una sensación. No la glorifico, tampoco porque sí quiero que se interprete eso. No quiere Y luego decir caes en el otro extremo de, entre más hambre me voy a ver mejor, güey, y hay que sufrir. No mames, sufrir. ¿Qué estás sufriendo, güey? O sea, literalmente te puedes comprar alimentos nutritivos, güey. Tengo el acceso a suplementos de Essentials. Tengo acceso a un gimnasio equipado, güey. Puedo comer todo eso
¿Dónde está el sufrimiento? Porque de verdad no lo encuentro. ¿Y dónde está el heroísmo de todo eso? Siendo que es un proceso exclusivamente para mí. Ese pequeño cambio de chip, neta, ha sido como que el game changer en mi contexto, porque se hace disfrutable el proceso. Y algo que también me digo a mí mismo, también cuando cuestiones laborales, lo que sea, es como que ya es algo que comparte Ángel recurrentemente en historias, más o menos por ahí el hilo, de oye. Pues hay invierno, hay verano, hay otoño, no es lo que es, ¿no? A veces hay Sí, hambre, así a es. veces estás más saciado, a veces rindes un poco más, a veces rindes un poco menos. ¿Qué problema? ¿De qué te estresas, güey? ¿De que la semana pasada sacaste 3 reps y en esta solo 2? Ah, no mames, güey, fin del mundo, ¿verdad? Ya no, ya valió madre todo tu tejido. En años anteriores, quizás esa hubiera sido mi mentalidad más fatalista, o cuando hay dolor en el entrenamiento. Pero actualmente y con nutrición, nada que ver, ¿no? Y por último, ¿a qué hora cenas? Es que te estoy preguntando todo, güey, porque la gente sí se pregunta esas cosas. Sí, de hecho he pensado compartir un día de comidas, porque sí, ya cuando ven a uno como que con resultados visibles, ya empieza un poquito más la curiosidad. Usualmente, y depende del trabajo, porque a veces me quedo un ratillo más sacando algún pendiente que tengo que sacar, pero casi siempre promedio 10 p.m. Sé que no, a muchas personas puede no funcionarles muy bien el irse muy llenos a comer, pero también a mí no tengo ningún tipo de problema. Y también en el contexto del déficit, el literalmente sentir como que, ay, güey, ya no quiero comer. Es así como, a veces ni yo me la creo, güey, de que, fíjate, y uno sufriendo en otros años. Creo que el aplicar, güey, las cosas que llegamos a platicar aquí y llevarlo al día a día es donde, como mencionas, ¿no? Se empiezan a volver esas pequeñas diferencias que puedes realmente ver y ya poniendo en la práctica ves la perspectiva que le das. O sea, ahorita que comentaste eso, Dani, creo que si no mal recuerdo, sí fue en la plática de Jeff Alberts que tuviste tú, Dani, con él, en donde comentaba un poco respecto a su horario de entrenamiento. Y lo hilé mucho con eso porque él lo comentaba que era como, de, ok, trata de hacer la mayoría de sus pendientes y es su hora de diversión, güey. O sea, es lo que quiere disfrutar y lo demás. Y yo lo conecto, no sé si lo lleves igual de esa manera, Dani, pero igual desde la perspectiva de, ok, voy a cumplir con mis deberes del día, porque pues, todos tenemos deberes, hay un chingo de cosas que hacer, voy a cumplirlo, terminar lo que tenga que terminar y al final poniendo esa parte de la comida al final del día, igual verlo desde una perspectiva como de, ok, pum, un día más, ¿no? O sea, el día a día, ¿no? Que ya pasó lo que tenía que pasar, me voy a sentar, te da igual más la parte de disfrutar tu comida, la parte de convivir con el hambre. Por ahí hace no mucho platiqué con este de Guillermo Muñoz, no sé si por ahí No, lo claro, ubiquen, sí. sí, sí, el buen Guillermo Muñoz. Y recientemente tú publicó una revisión, justamente hablando un poquito del Mindful Eating. Y era eso, tal cual, o sea, traer lo que platicamos, o sea, respecto al mindfulness, de, ok, siéntate, ve pasar tus pensamientos, que vienen, los pensamientos se van. Es la misma teoría, pero aplicada a la parte de las comidas. Como de, ok, llegó algo, se te antojó algo. Yo creo que es un poquito más aplicable, sobre todo en fases en donde pues sí tienes como que esta parte del hambre más presente, ¿no? En procesos de definición, procesos de pérdida de grasa, en donde dices, ok, tengo hambre, llegó o se me antojó algo específicamente, ok, ya vi que ahí está, ya vi, ya sentí el hambre, pues déjala ir. O sea, es imposible que sientas hambre durante todo el día o que esa sensación la tengas ahí presente. Simple y sencillamente, así como con la parte del mindfulness, no te ates a la parte del hambre. Simplemente déjala, inevitablemente se va a ir, Es ¿no? que el mindfulness hacia la comida es más lo que engloba la experiencia personal, ¿no? El hacerlo Ujú. conscientemente, Sí, 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 intencionalmente incluso, y que lo disfrutes. No que glorifiques ese momento, pero que lo hagas consciente. claro. Entonces, una definición, lo que te permite aprender es darte el tiempo para comer, para disfrutar la comida, para saber qué es momento de comer, no para trabajar comiendo, que es muy diferente porque son los pilares de la saciedad, el prestar atención, el masticar varias veces, el tomarte un vaso de agua, el añadir verduras, fibra, lo demás. Y eso en lo personal, por ejemplo, a mí se me sigue manteniendo en volumen. No Mm, como así, ay, deja desayuno y me voy a abrir el centro. No, prefiero esperarme hasta las 9 10 cuando la gente se va y ahora sí, no que glorifique ese momento, pero como que se me quedó de prep disfrutar la comida
lo sigo haciendo así. No es como que me esté tomando un licuado entrenando a la gente o esté comiendo entrenando a la gente. En lo personal no me gusta porque sería caer en ese hábito que pues ya no lo tengo y quisiera que pues así se mantuviera porque estás más presente en cada acción que vas haciendo. Sí, me pasa exactamente igual. Prefiero juntar toda esa comida para ya cuando tengo, así como tuviera un pendiente de, no sé, dar esta clase o lo que sea, Ujú. comer, no sé, estar tranquilo, como que saborear todo Eso lo que sí. estoy consumiendo, las texturas, los aromas, todo absolutamente. Y eso sí te hace sentir más lleno, porque algo que veo de la vieja escuela es como que horarios rígidos, como preparaciones rígidas, todo este tipo de cosas que entiendo de dónde vienen y quizás pueden preocuparse algo que se me pasaba a comentar. Oye, pero ¿qué pasa con la síntesis proteica y qué pasa con todas esas horas que no consumes alimento y cuando juntas toda esa proteína, por ejemplo? ¿No hay algún efecto perjudicial o algo así? Pues no parece serlo. Tenemos este estudio que es solo uno, pero es de los mejores en tanto a metodología, el de Jorn Ujú. Prommelen. Seguro lo vieron, el de las 100 gramos de proteína Sí, sí. que no se desperdicia, no pasa nada de eso, se aprovecha igual, porque eso, digo, es solo un estudio, pero es de los mejores en tanto a su metodología, por eso hay tanta certeza en los hallazgos de este. También si lo viéramos desde una perspectiva evolutiva, ¿qué sentido tendría que nuestro cuerpo dijera, sabes qué, hasta aquí es mi tope, ya no voy a aprovechar nada más, ahí hazle como puedas? Pues no, ¿verdad? Tiene más sentido el aprovechar todo lo que tengas disponible en ese momento. Entonces, por eso ya ni me preocupo que si las gramos tantos, está bien, entiendo, parto de un básico, de lo más importante, eso que esté presente, desde luego, pero ya es todo lo que es. Creo que entenderlo así parece ser como que nos hacemos más barcos, pero es más bien, me atrevo a decirlo, un nuevo nivel de comprensión más relajado después de haber estado justamente viviendo todo ese estrés de que los tiempos, que las estructuras, que los gramos exactos por comida, que nada de eso. Puedo decirlo así, nada de eso importa realmente, siempre y cuando las piedras grandes están bien cimentadas y estás prestando atención a lo que realmente deberías prestar atención, que en mi contexto es cuánto estoy perdiendo semana a semana, está dentro de lo pautado, cómo está mi rendimiento. Y por rendimiento no me refiero, por ejemplo, a los singles, doubles, sino en general a mis sesiones, cómo está progresando el volumen de la carga. Oye, que empiezo a notar una disminución en el rendimiento, ok, take it easy, dale otra semana, evalúa y ya, a lo mejor una descarga y aprovechas un diet break, lo que sea. Pero esa toma de decisiones en el momento, actualmente son muy sencillas porque sé qué es lo que busco con cada una de estas variables, sé qué es lo que busco en general durante este proceso y sé que a fin de cuentas todo esto es temporal y todo esto es voluntario. Y ya viéndolo así, ya sí se relajan un montón, es como, ¿sabes? Sí. Take it A mí muchos culturistas, güey, no de la old school, pero quizás que no se han aventurado a hacer las cosas un tal diferente y solamente hacen caso. Sin embargo, por ejemplo, se avientan un clavado al canal de YouTube de mi preparación y me mandan mensaje, güey, todos los que se están preparando para un Mister México juvenil o así me dicen, güey, los videos me están sirviendo un chingo y todo es por la gestión alrededor del hambre, de la saciedad y la gestión de horarios. Entonces, todos los que veo que ven los videos, veo que empiezan a hacer 4 comidas, ya no 6, empiezan a hacer 3, a aplazar un poquito esa necesidad de levantarse y desayunar por urgencia, si no hay hambre realmente por medio. Y hablando más de la proteína, es más como volver a back to basics de la proteína, que no es como tal la cantidad exclusiva la que va a determinar si ganes, pierdas músculo, es como el conjunto de la proteína y alrededor que hay, como la ingesta habitual diaria, energética, la reducción de carbohidratos, la ingesta total de proteína al día, la pérdida de peso, qué tan drástica está siendo y el estímulo principal que es el entrenamiento y los recursos de recuperación. Entonces no es como tal, ¿cuánta proteína tengo en una comida? No, Ujú. es esa proteína en el día, de qué se compone energéticamente, incluso de variedad de nutrientes. Entonces, yo siempre en preparación dije, no me voy a preocupar tanto por lo que como después de entrenar, sino por el entorno previo. Y el entorno previo va desde la cena y desde el preentreno, lo que puede determinar o no
tu proceso, ¿qué tal va a ir en el cómputo total semanal? Entonces, pues sí, la proteína de una comida no es como que te vaya a poner más mamado, te vaya a hacer perder más grasa, ni mucho menos si la repartes en 6 o en menos o más. Eso y también el comer rico, que es algo que también me llevé de la preparación de Fer, de que sus comidas pues básicamente son las mismas, ya sea que esté en cualquier fase, porque las disfruta, porque le gustan, porque lo nutren, y eso a su vez en el contexto de un déficit energético cumple la función de exponerte constantemente a sabores sin prohibirte, sin castigarte, y eso te hace estar más tranquilo. Por ejemplo, en mi caso, los chocolates los suelo variar. Ya he probado varios y actualmente estoy consumiendo uno que tiene como infusión de naranja, un rollo así, deliciosa esa madre. Entonces, como eso todos los días como chocolate, todos los días como cereal, pero mucho ojo, tampoco estoy glorificando estos alimentos. A lo que voy es simplemente los disfruto por su sabor, por su aroma, por su textura y no los estoy prohibiendo por X fase y a su vez me ayudan a no estar constantemente deseando alimentos que no están en lo que estoy consumiendo por ahora. Sé que esa estrategia para algunas personas puede no funcionar porque quieren consumir todo el empaque de chocolate, toda la caja de cereal, pero vaya, es como que una mezcla de todo eso que venimos hablando. Y la tranquilidad que tú tienes de saber que si consumiste más de 25 gramos de proteína por alguna comida, fisiológicamente no hay ningún problema, no tienes por qué estresarte y puedes continuar con tu proceso. Alguna vez lo platicaba, el encontrar tus comidas, yo así lo pongo, o sea, porque tienes que encontrar tus gold standard, que ahorita lo mencionabas, Dani, con la parte del chocolate, ¿no? De tu chocolate. Esa es la comida que te gusta, o sea, al final de cuentas, el poder hacer esa combinación entre alimentos que sabes que cumplen, te ayudan a cumplir tu requerimiento energético, ¿no? Tu requerimiento de macronutrientes, ¿no? Pero al mismo tiempo sabes que esos alimentos simple y sencillamente te gustan, siempre es como encontrar tu gold standard y en base a eso ya, o sea, realmente ya a partir de ahí, pues ya no, la intención es que ya no muevas mucho, ¿no? O sea, ya ahí es mantenerlo, única y sencillamente mover cantidades dependiendo del objetivo que estés buscando, ¿no? Pero justo el dar ese paso atrás, por así decirlo, y llegar a esa comprensión de entender las piedras grandes, para mí es lo más fundamental, pero al mismo tiempo también es lo más batalloso, por decirlo de alguna otra manera porque es soltar un poquito, dejar, por decir así, rienda suelta y saber que no te va a pasar nada. Sin embargo, sí tener presente que debes de cubrir un requerimiento. Recordé mucho el podcast que grabamos, que fue después de la prep de FER, después de la competencia igual, que mencionaba de que al final, oye, cuando tienes el plan ya en las últimas semanas y lo demás, pues tienes el plan, aférrate al plan, sabes lo que tienes que hacer, es A, B y C y listo. Pero una vez que se acaba, una vez que compites, una vez que sales, te dicen, ok, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí es donde como tener esa comprensión de las piedras grandes para saberte manejar en el día a día. Digo, poniendo un ejemplo muy puntual de una competencia en donde obviamente pues el contexto está, vaya, muy delicado en muchas cuestiones respecto al hambre y lo demás, pero en el día a día también esa parte de ser gym rats, de saber que, pues oye, si hoy viste un queso, por decirlo así, tenías un queso panela y le pusiste una rebanada a, no sé, a un plato que ibas a comer de pollo con arroz, pues no va a pasar nada, ¿no? A lo mejor, tal vez para nosotros es como de, ok, pues sabemos que no va a pasar nada. Sin embargo, si vienes desde un punto en el que a mí me pasó totalmente de, mi plan es exactamente con estas cantidades. Si a mí se me ocurre ponerle una rebanada de queso, ya, se acabó. O sea, ya estoy fallando conmigo, ya estoy fallando en el plan y lo demás. Y al final de cuentas, te percatas del poder que tiene la mente, o sea, del poder que tiene la narrativa que te cuentas en el proceso, que siempre lo ponemos como, pues es el elefante en la habitación. O sea, pues sí, cuando hablamos de culturismo, ok, sabemos que hay que comer, sabemos que cuando estás en prep es difícil, lo demás, pero toda esa parte de lidiar con el hambre, de lidiar con el día a día, al final es algo que lidian la gran mayoría, casi todos los culturistas, y dejando igual al lado los culturistas, personas en general que buscan una recomposición corporal y que no se habla. O sea, que por lo regular es como de, bueno, pues está tu plan y pues hay que tener disciplina, no hay más, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que sabemos que nosotros tres hemos pasado por momentos de hambre, hemos pasado por momentos en los que dijimos, chinga, o sea, realmente no sé si quiera comer esto, se me antojó el otro, el fallar, por decirlo así, dentro del plan o salirte.
Es parte, o sea, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo para saber, pues que no te va a pasar absolutamente nada. O sea, no se trata de ese momento en específico, ¿no? Sino al final esa narrativa que te puedes llegar a dar y ahí sí puede resultar conflictivo porque esa narrativa puede desencadenar cierto tipo de pensamientos que ya no se quedan en los pensamientos, se quedan en los actos, porque entonces empiezas a buscar esa recompensa para intentar sentirte un poquito mejor y de repente ya te saliste demasiado un día, de repente otro, una semana. Entonces, pues ahí es como que tener, saber que nos movemos en un espectro, ¿no? A mí algo que igual me da mucha tranquilidad es cuando hablamos, sobre todo esta parte, pues más de artículos, ¿no? Te das cuenta de la rigurosidad que se tiene el método científico para poder, de alguna u otra manera, acercarte a una cantidad. Y siempre son rangos. O sea, al final de cuentas, no es como de, para aumentar, maximizar la síntesis de proteínas, son tantos gramos sí o sí al día. Si no, pues ya. O sea, no, probablemente siempre es como de, ok, pues están estos rangos, se requiere más investigación, sabiendo que pues hay mucha rigurosidad detrás de la investigación, ¿no? Y a veces nosotros tenemos la perspectiva de que la ciencia nos da respuestas exactas, ¿no? Y creo que ya lo hemos platicado de forma muy recurrente. Sin embargo, sí tener como que esa cercanía igual a estarte educando pues igual te da esta otra perspectiva de, oye, pues muévete en rangos, no hay mayor problema. O sea, mientras te estés pesando, mientras estés controlando la gran mayoría de variables de tu día a día, sepas que estás cumpliendo con estos requerimientos en estos rangos, pues yo creo que la gran mayoría de chamba ya está Pero hecha. Ujú, sabes que yo lo hablo mucho con atletas y al final lo que les digo es, bueno, no se los digo así tal cual, pero no me contratan, sí, sí me contratas para pautarte rangos, pero me contratas para saber, para decirte cómo ondularlos de la mejor manera para que no sufras. Ese es el chiste, güey. Rangos cualquiera se puede poner, cuándo le tiras al superior y por qué, cómo gestionas el día a día, qué herramientas le das al respecto, qué es lo que busca un atleta. Entonces, creo yo que los atletas que no llegan a competir, que no pueden llegar a competir, es porque piensan que solamente es seguir calorías macros ujú, y se olvidan de la gestión del hambre, gestión del estrés y no gestión, cómo gestionarlo, ese es otro desmadre. Y cómo gestionarlo cuando pasas de 2000 a 1600 o de 1800 a 1400 y cómo gestionas ese rango, si el rango cada vez se vuelve más cortito, ujú. se vuelve de 150 de carbs a 170, de 25 de grasas a 35, ¿cuándo cabe el queso panela ahí? Es ahí donde yo entra como la herramienta del coach que al final estás en ese último punto y hablo ya de un punto no de competencia porque el manejarte en rangos es lo mejor que puedes hacer eh, digámoslo así, el 95% de tu preparación. Quizás hay un 5 en el que el rango se achica mucho, que vas a variar de unas blueberries a una piña y te la piensas. ¿Sí me explico? Porque al parecer son muy iguales en rangos altos, pero el rango se vuelve más chiquito y ya no es tan igual, güey. Entonces, ahí es lo interesante, como ya si Dani parte de este punto. Al punto competitivo, el rango se empieza a achicar y, por ejemplo, no sé, pues los pasos se vuelven un poco más exactos porque más le fatigan y porque a la par bajo calorías. Entonces, Ujú. se vuelve así como ese mar. Dani, última cosa, los pasos, ¿qué pedo? ¿Cuándo los haces? Ah, hay mañas para todo, güey. Creo que es en el caso de cuando tienes como que siempre, usualmente el tiempo encima. Me voy caminando al gimnasio, me queda cerca, siempre he buscado gimnasio cerca, entonces camino. Ya dependiendo cómo tengo el tiempo, las consultas que voy a tener posterior, le doy otra vueltita un poquito más lejos, llego a la casa y ya ahí metí pasos. En el mismo gimnasio trato de a veces ir de aquí para allá, ya voy metiendo más pasos y ya antes de cenar, esa es otra. Ya para cuando vienen siendo hora de comer, cenar, pues ya traigo más hambre, pero otra forma de digamos, cambiar la narrativa que comentaba Ángel, es terminar los pasos antes de eso, que de mi Huevo. fisiología pura lo que haría es comer y ahí se halla, ¿no? Ya va. No se me antoja demasiado ir como que meter pasos, la madre, y todavía sabes hacer esas cosas, pero ahí lo hago. Entonces, en esos pequeños espacios sí ando rondando 10,000, 12,000 a veces. No ha sido demasiado tema, porque pues también ya es costumbre y solo hacerlo me pongo audífonos, escucho música, me ayuda bastante a como que apaciguar las aguas también. Y algo que también se me vino en mente es, sí, algunas dos cosas. Bueno, lo primero del nutricional.
Sí, son cosillas que notas. Por ejemplo, 100 gramos de arándanos, por decir algo, pues bien, siendo una madrecita, ¿no? Pero 100 gramos de fresas, sí, sí es un buen paquete. Entonces también, sí hay pequeños cambios que tú puedes hacer que a lo mejor te tumban 100 kilocalorías y no las llegas a sentir tanto. También eso se puede hacer y es algo que aplico bastante, como que buscar alternativas voluminosas de los alimentos que ya estoy consumiendo que aporten menos kilocalorías, se vean más abundantes, me llenen más. Esa es una. Pero siendo sinceros, en pues ya 7 meses prácticamente, solo he hecho un solo ajuste de 2.400 a 2.000, de 2.500 a 2.400 kilocalorías actualmente, porque no he tenido necesidad de hacer más. Ya dependiendo del punto a donde quiera llegar, obviamente voy a tener que hacer más, pero está bien porque es temporal, no hay ningún problema. Y nadie me está obligando y tampoco es como que no tengo nada que demostrar a nadie, sino es meramente un proceso que quiero aplicar con todo lo que he aprendido a lo largo de estos años y pues a ver qué pasa, ¿no? Y la narrativa, pienso ahí, la segunda cosa que se me viene en mente. Creo que para mí la forma de romper esa narrativa fue exponiéndome a situaciones que generan mucho malestar, que te hacen sentir mal, ya sea por causas naturales o por voluntad propia. Algunas de esas han sido en mi caso viajes muy largos, viajes de por ejemplo 12 horas, viajes de incluso 20 horas en un autobús, ya lo he vivido. Y eso, pues bueno, en el momento de las 20 horas, en todo ese transcurso de tiempo, solamente consumí un shake de proteína que llevé, un suero y agua, obviamente. ¿Por No, eso es qué? lo peor. Sí, pero ni tanto, porque ahí mi alternativa, ¿cuál era? Pues el día antes irme cargado de toppers para todo ese trayecto. Pero no quise porque qué flojera. No quiero llevar más cosas, no me gusta viajar pesado porque es más rollo. Y después no quiero tener esos toppers ahí. Simplemente decidí, ¿sabes qué? No pasa nada. Incluso si llevo a pasar 24 horas sin alimento, sé que fisiológicamente puede que pierda algo de tejido, pero es insignificante. No hay ningún problema. ¿Vas a pasar hambre? Pues sí, es probable. ¿Hay algún problema? Pues no, porque cuando llegues, cuando ya estés como que ahí ya tranquilo, puedes comer. Y esa es otra, no sé exactamente qué vaya a comer. Obviamente no va a ser lo que acostumbro, pero ok, ahí es en donde entra en juego. Lo ideal sería que pues, lo que acostumbro, ¿no? Ahí mis macros que ya tengo bien calculados, todo muy bonito, que mis frutas, que mis verduras, está bien. Eso no se puede ahora, ni modo. ¿Qué es lo siguiente mejor? Pues bueno, lo que esté disponible, busca proteínas, busca si es posible algo de vegetales, hidrátate bien y todo lo demás, que sea lo que tenga que ser, porque aparte es temporal, porque es una cuestión laboral, que eso también es prioritario en mi vida. Entonces, listo, no hay medio problema. Exponerte a ese malestar, a esas sensaciones de que no, a esa incertidumbre, pienso que puede ser de beneficio. Porque ya cuando estás acá, en tu casa, con tus horarios, con tus comidas, es como, pues, güey, está fácil. ¿Qué tema? ¿Qué problema? Ya después de haber estado con ese tipo de cuestiones. Ahí, por ejemplo, Dani, ¿ha cambiado tu referencia, por decirlo así, que tienes respecto al hambre? ¿Ha ampliado más tu referencia a lo que, por decirlo así, sientes respecto a tener hambre antes de iniciar este proceso de pérdida de grasa? ¿O consideras que no ha sido el gran cambio? Por decirlo así, te eres más resistente o puedes decir como, ok, ya me di cuenta que el hambre tiene cierto tipo de connotaciones en mi cuerpo, ¿no? O no sé, si te has llegado a poner hasta a ese punto de incomodidad. ¿Ha cambiado algo en eso respecto al hambre durante este rato? Sí, en tema de sensaciones, siento un vacío casi todo el día, así como que estás haciendo un vacuum, así es una sensación en el abdomen. Muy contadas veces llega a ser un poco doloroso. Y de nuevo, para los que nos estén escuchando, mucho ojo, no les estoy diciendo que se trata de pasar hambre, no se trata de sufrir, de sentir dolor y eres un guerrero, no. Me refiero a que llega a ser como una especie de inflamacioncita cuando has pasado mucho tiempo sin comer y a Ujú. lo mejor como una especie de aerofagia, ¿sabes? Cuando tragas aire que estabas haciendo alguna actividad física, algo así lo pudiera describir. Y es cuando noto, ah, ok, ya mi cuerpo está como que diciéndome, esto es hambre, ¿no? Como que necesidad de alimento, lo que sea. Sí ha cambiado, sí lo siento más persistente,
pero de nuevo, no es algo que glorifique, no es algo que busque, no es algo que sea bueno ni malo, simplemente es. Y trato de, sobre todas las cosas, nutrir mi cuerpo. Siempre priorizo alimentos densos en nutrientes, priorizo vegetales, frutas, en general preparaciones que me aporten muchos micronutrientes, como por ejemplo una sopa de lentejas con un montón de vegetales, con queso panela o con tofu, lo que sea, que sé que me van a aportar un montón de cosas aparte de macros y eso, pues por la parte de nutrición. Y eso también se me hace interesante, de que puedes jugar con un montón de preparaciones, puedes tomar, por ejemplo, ideas de ciertas culturas, como lo de los fideos estos, el tofu, que no es algo que acostumbraba, pero lo probé algún día y, pues, está bien, pasa. Pero no sé, me gusta consumirlo, como que en mi día a día casi no como carne. Me gusta mucho, no tengo ningún tipo de tema Yo de... tampoco, güey. Sí, güey, no Fíjate sé que es por qué. algo que yo en el fondo sí sé por qué, güey. Pero nunca lo digo así ampliamente, pero la neta, yo creo, güey, que a mayor consumo de carne, epidemiológicamente no te va a ir muy bien y realmente yo intencionalmente no la consumo a diario, güey. Realmente la dejo una vez el fin de semana, pero prefiero chingo de veces pescado, mariscos, pollo o todas esas cosas, pero carne roja, fíjate que casi no consumo entre semana tampoco. Sí, está cagado, güey. Yo casi ningún cárnico. Y no es por ningún tema de que esté siguiendo alguna dieta, sino es porque se me hace número uno más práctico. Y cuando como carne o cualquiera, trato de que sea algo bueno, ¿sabes? Ándale, De sí. que neta no me voy a comprar así cualquier cosa. Nada, si voy a comer algo, quiero un corte USDA Prime, ¿sabes? Algo así. Si quiero un salmón, pinche salmón así bien perrón, güey, que lo disfrute enormemente y obviamente que nutra mi cuerpo. Pero sí, es más bien un tema del día a día, güey. Y todas esas estrategias son cosas que anteriormente no hubiera hecho, güey. Antes era como que, pues, a huevo tienes que comer Sí, no eso, me ¿no? hubiera hecho unos tacos de bistec todos los días, güey. Sí, porque a lo mejor viene la tradición, ¿no? De que así es como se tiene que comer, o no sé, cosas que uno escucha por ahí. Pero no realmente, tienes un mundo de posibilidades. A mí se me hace interesante tomar lo que hacen otras culturas, como que cómo se nutren, cómo entienden sus alimentos, y Ujú. eso ayuda un montón en cómo preparas tú, tus sabores, y eso creo que lo notas más, o al menos yo lo he notado más en el déficit, porque disfruto más todo, absolutamente todo lo de la comida, pero sin Sí, glorificarlo, de que ya es comida 100%, que eso es lo que me pasó la última vez sí. que estuve en déficit, de que ya pensaba en comida todo el tiempo, así como que ya, Sí, no, pedo, ahora es el distinto. pedo es glorificarlo porque mientras más lo glorificas, piensas que cuando más te restringes no está y cuando está, venga el pinche atascón. Entonces, puede que en nuestro contexto no sea patológico porque pues, son días contados y ya, güey, no es como que voy a una terapia hacia la comida, pues, ¿por qué no, güey? Tampoco te tienes que martirizar con eso y atiendes a una respuesta fisiológica y punto. Pero si lo vas romantizando, romantizando y glorificando de más, añadiéndole experiencias que no van, por ejemplo, pues ya es cuando puede alimentar un trastorno que tú ya tenías o cualquier conducta extraña, pero bueno, pues tampoco, pues hay un precio, ¿no? A pagar y puede ser mínimo dependiendo de cómo lo experimentes y tu entorno también, todo eso. Claro, y es contexto, y creo que la manera de no glorificarlo es entendiendo también la parte de entrenamiento. Mi volumen usualmente es, me atrevo a decir, bajo. Quizás a lo mucho 12 sets en los grupos que más le meto, que si no mal recuerdo, porque no lo tengo ahorita, creo que es espalda y no recuerdo. Pero la manera de entenderlo actualmente es que no necesito hacer más para quemar más kilocalorías, porque esa no es la función de mi Ujú. entrenamiento. La función de mi entrenamiento es otra. La función de mi nutrición es esta. Y la función de los pasos es esta, que esa es multifactorial y esa incluso tiene repercusiones positivas hacia mi salud. Y ya, eso es lo que es. A diferencia de pensar, voy a meter HIIT para más calorías, voy a meter más pasos de esto solo porque sí, para más kilocalorías, sin estar cuantificando, midiendo tu tasa de pérdida, ahí es donde yo encontraría un gran problema. En utilizar esas estrategias no para lo que son, sino para compensar otra cosa, que eso generalmente viene de narrativas internas que uno se pone. Totalmente, carnales. Digo, ya
tocamos distintos temas por la cuestión tal vez un poquito de entrenamiento. Igual, por ejemplo, aquí quería pasarte un poquito el micro, Fer, ahí para ir como cerrando un poquito la parte de este podcast. Pero en la parte, por ejemplo, de entrenamiento. Actualmente, igual, tú cómo gestionas tu entrenamiento, me genera interés justamente por pues la parte del centro, ¿no? Y que igual lo ponías desde el inicio, güey, de la programación respecto a una hora para entrenar, ¿no? Y igual, pues tú que lo puedes ver con personas, güey, ¿cómo es esa parte de la gestión? Ya ahorita, pues que estás o que le dedicas bastante tiempo al centro, ¿cómo te organizas respecto a ello, güey? Porque al final, lo comentaba yo al inicio, ¿no? Claro, creo que a los tres nos gusta un chingo entrenar y es algo que disfrutamos mucho. Sin embargo, al final de cuentas, a veces tenemos pues el tiempo limitado, contado, ¿no? Entonces es como de, ok, en esas situaciones, ¿cómo manejan, gestionan su entrenamiento, güey? ¿Cuánto tiempo lo dedican? ¿Cómo, por decirlo así, esta misma, por decirlo así, ponerlo en rangos, como lo hablamos con la alimentación, igual en el entrenamiento? Tal vez, oye, a lo mejor antes era como de, no, sí tiene que ser lunes a viernes, sí o sí, a ver cómo le hago, no importa si tengo que entrenar a tales horas, lo demás. Hoy en día es más flexible para los dos. Sí, para mí, bueno, siempre la hora realmente nunca ha cambiado, güey. Siempre he Ujú, entrenado a las 11:30, 12, o sea, en el mediodía, ujú, porque solamente como una comida antes y otra después y la tercera la cena, o sea, realmente era nada más como 3 veces en el día ujú, y el entrenamiento lo bajé a 4 días de entrenamiento, algo que nunca he hecho, o sea, es la primera vez que entreno 4 días. Upper, lower, no martirizarme más por el split, que si upper con, no sé, con isquios y algo por el estilo, no, lo más sencillo para mi cabeza posible. Y pues la sesión se va a alargar más dependiendo del volumen de entrenamiento y la selección de ejercicios. Entonces, si con esos dos pilares se entienden, selección de ejercicios me refiero a que no meto exceso de unilaterales ni mucho menos y se podrán dar cuenta que regresé a un press banca, mm. press militar y un remo con barra. O sea, así, tal cual. Pues estimulas gran musculatura, estabilizas con todo el cuerpo casi creo. Entonces es la manera en la que empiezo a eficientar las cosas. Y creo yo que cuando tienes más tiempo, más ejercicios metes y más variedad le metes. Entonces no está bien ni mal, simplemente tienes más tiempo y debes de entenderlo como lo que es y no buscarle un propósito más allá a la selección de ejercicios, sino es que te dedicas por y para entrenar y por ende tu split puede ser de más días, puede ser más variado y puede ser más lo que tú quieras. Entonces no hay más ciencia detrás de eso. ¿Qué más quisiera yo que en 4 días meter variantes en estiramiento, unilaterales de tal perfil? No se puede y pues se adapta. Antes lo hacía, ¿por qué? Pues porque tenía más tiempo, más días para entrenar, podía variar un poquito más. Entonces, pues hasta que salga un estudio que por variar más te pones más mamado, atiendo a esas necesidades, pero pues no ha salido ninguno y varían más pues por más tiempo. Sí, güey, esa es una que ya en ese contexto que mencionas, cuando por ejemplo ves en redes sociales algún reel, video en YouTube, lo que sea, no hagas este split porque estás perdiendo ganancias. Es como, ay, carnal, hago este split porque yo sé que no hay ninguno que sea el óptimo, sino es porque se adecua a mi estilo de vida, bla, bla, bla. Y es como que lo que en algún momento te pudo haber estresado, de puta madre, güey, por eso no estoy viendo progreso, ¿sabes? Ahorita es como, ese es contenido así como que clickbait puro y duro y ya no como Gym Rats ya con un poquito más de habiendo cometido todos los errores posibles, como que vas aprendiendo de eso, ¿no? De que, oye, un split de 4 días en un bulking pues, está fenomenal, güey. Pienso que incluso las marcas de bench press, overhead press de humanos se van a ir para arriba, güey. Sí, no mames, cabrón. Pues carnales, ya llevamos ahí un buen ratillo grabando. No sé si quieran agregar algo, güey, antes de ir cerrando el episodio del día de hoy, de pasar un poquito tal vez a conclusiones, lo demás. Algo más que quieran agregar, Fer, Dani, algo que por ahí se nos pasó a comentar, que les gustaría comentar. Pues no, yo solamente, si les sirve la experiencia que personalmente he platicado, una de las cosas más importantes es sí soltar un poquito, habiendo atendiendo las variables clave, en el caso de tasa de pérdida, de progresión en el entrenamiento, de gestionar tu descanso. Todo lo demás no tiene que ser tan rígido. Podemos aplicar flexibilidad y no por eso uno deja de ser disciplinado, ni dejas de ser gym rat. Eso es meramente una idea, es como que un concepto muy, pienso, poco útil
porque en algún momento, pues por las ocupaciones de la vida misma, estudios, trabajo, familia, relaciones, lo que sea, pues algo tienen que ceder un poquito y no hay ningún problema en que el entrenamiento o la nutrición se adapten. Están tranquilos con todo ese proceso. Está padre, a todos nos encanta ser gym rats, pero no tiene por qué restarle salud ni bienestar a tu experiencia como ser humano, pienso yo. Yo pienso que tomen el ejemplo de, pues, de quien viene, ¿no? Por ejemplo, si ves que a X personas les está yendo bien, no copies lo que hacen, pero copia los hábitos que no tienen. Por ejemplo, Dani, su entorno de fuera, pues, vive solo, ¿no? Supongo. Ujú. Entonces, vive solo, no te rodees de mucha gente innecesaria y no empeores tu entorno. Eso es como que algo clave, porque eso es algo que va a sostener realmente el déficit. Eh, qué tan mal esté tu entorno, qué tan bien. Incluso hábitos como, pues, Dani no pistea, no fuma, no, cualquiera de estos detalles, pues es algo obvio que va a hacer que la gente siga teniendo éxito en la pérdida de grasa y que la gestión del estrés esté presente, y para ello no te eches más proyectos de los que puedes acaparar. eh, Mantente actualizado 1 hora al día. No sé si seguro está. No, no me veo, va. No te ves, güey. Se ve como pantalla Ahí, negra, pero sí se escucha. Ah, este ya. ahí me, eh, que, que gestiones los proyectos que puedas y que gestiones bien el día a día. O sea, esos realmente son los secretos del déficit. Sí lo nutricional, sí lo teórico, y que hay teoría para gestionar el estrés y hay herramientas, pero los atletas no se fijan en ellas, como que solamente quieren que les hagas el ajuste y venga, sigue con el déficit, pero el ajuste realmente está en tu día a día, porque eso es lo que va a sostener el déficit a lo largo del tiempo, de las semanas y hasta que llegues al día de la competencia, de ser así. No qué ajustes te haga tu coach, sino cómo tú creas un entorno favorable para que esos ajustes sigan haciendo el trabajo sencillo, que es movilizar los ácidos grasos y después oxidarlos. Eso sería lo que se tiene que hacer, y retener la masa muscular con el estímulo adecuado del entrenamiento, la cantidad suficiente de proteína, y para ello necesitas dormir bien. Siempre esos 3 pilares que no fallen, y orinar claro en el día sería lo necesario. Pero pues, si orinas amarillo, te estresas todo el tiempo y ya todo es un desmadre en tu día a día, pues no va a pasar. Ahí nada más para complementar un poquito esa parte, Fer, al final igual, pues eso te va a repercutir en el largo plazo. Al final, cada pérdida de grasa o cada prep, poniéndolo en ese contexto, pues la vas a poder hacer de manera más eficiente. Me gustó mucho lo que mencionaste, lo va a poder hacer más fácil. Pero sí, tal cual, comenzando con la vida, con el día a día. O sea, no priorizando únicamente o concentrando únicamente en el plano del entrenamiento, sino cómo movilizas tu día o tu vida para que eso lo puedas hacer pues más sencillo y eso lo puedas llevar a cabo y disfrutarlo más al mismo tiempo. Entonces yo creo que es eh, algo que enriquece o vemos de manera más integral la parte del abordaje en distintas fases, ¿no? Volumen, definición y lo demás. Pero bueno, carnales, ya después de haber grabado un muy buen rato, pues nada, en verdad, muchas gracias a los dos. Gran plática, gran conversación. Creo que al final algo que me gustaría dejar es simple y sencillamente pues abrirse al caos, no hay más. O sea, pues la vida es caos en sí. O sea, es difícil que tengas una vida siempre en un mismo nivel, por así decirlo. Es inevitable. Cualquier cosa va a suceder, cualquier cosa va a pasar. Y hacer caso a este tipo de situaciones que comentamos respecto a evaluar tu contexto, evaluar tus hábitos y verlo. Y al final yo lo veo como una doble mejora. Una mejora en simple y sencillamente intentar vivir una vida un poco más plena, entenderte más como ser humano y al mismo tiempo puedes hacer más fácil el camino de ponerte mamado o perder grasa. Entonces creo que al final esas dos cosas las podemos unir, las podemos llevar a cabo y rendir, por decirlo así, se retroalimentan ambas aspectos. Entonces, pues nada, carnales, nuevamente muchas gracias a los dos. Pasamos a las recomendaciones musicales de la semana, obviamente, claro que sí. O bueno, no sé si Fer, Dani, quieran agregar algo más antes de pasar a las recomendaciones musicales. Nada más, gestionen bien sus emociones. Sí, güey, que nadie nos debe nada por ir al gimnasio y querer estar mamados y el déficit, güey. Y no pongas hábitos que van a empeorar tus emociones.
tal cual. Pudiéramos seguir y seguir, güey. Sí, 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 nos podíamos ir, pero Vamos. totalmente, pues bueno, ahí la Mira, yo ponemos. Sí, sí, voy a poner mi rola chale. musical. Está bien chida, güey. Se llama Eso es la riqueza y va a complementar muy bien este podcast. Pero pues obviamente no es ninguna balada, es de La Adictiva y Lenin Ramírez. A huevo, papá. Sí, sí. Igual venía justamente escuchando un corridillo, entonces igual ahí lo dejo. Se llama Pixeleados, de Luis R. con Peso Pluma, si no mal recuerdo. Ujú. Ese, por ahí se los dejo, esa es la recomendación que yo les dejo. Dani, ¿qué nos dejas para este episodio número 86, güey? Somos más americanos, los tigres del Ok, norte. qué chingón. Pues listo. Los Pues ahí dejamos tigres. la recomendación musical de la semana. En verdad, carnales, como siempre, un pinche gustazo, un pinche placer venir aquí a platicar con ustedes. Disfruto cada episodio que vamos grabando de Gym Brats, cada vez más cercano a los 90 y poco a poco al 100, yo lo sé. Por ahí ya estaremos llegando prontamente, como de que no. Y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en Spotify y también a los que nos vieron y escucharon en YouTube. En verdad, mil gracias, los agradecemos bastante. Ya saben, links de todo lo que comentamos al inicio está en la descripción y links obviamente a redes sociales de los tres, los Instagrams y los canales de YouTube correspondientes. Igual, todos están ahí en la descripción. Entonces, pues sin más, aquí la vamos a dejar. Un saludo a todos. Nos estamos viendo en el 87. Sobres.